La segunda temporada de Daredevil Born Again llegó a su fin, entregándonos a un Matt Murdock totalmente decidido a hacer lo que sea con tal de salvar su ciudad, y al Kingpin más brutal que hemos visto en pantalla, además de varias sorpresas y pistas sobre el futuro de la serie, las cuales las iremos viendo en este video. Así que sin más preámbulo, comencemos. Esta segunda temporada ocurre 6 meses después de la primera, y cronológicamente ocurre después de Thunderbolts y antes de Wonder Man. La serie comienza con el BB Report, un blog de noticias creado por BB Yurik, donde entrevista a los ciudadanos de Nueva York, y algunos parecen verse muy alegres con el mandato de Fisk. Ahí mismo vemos que el escuadrón antivigilantes ya lleva oficialmente el logo de Punisher. Y aunque esto parece exclusivo de la serie, en la vida real algunos policías adoptaron el símbolo de Punisher porque lo interpretan como un símbolo de fuerza, intimidación y lucha directa contra el crimen, especialmente dentro de una mentalidad de mano dura. Sin embargo, el personaje en realidad representa a un justiciero que actúa fuera de la ley y simboliza el fracaso del sistema legal, lo que contradice los principios del trabajo policial, y eso lo pudimos ver plasmado desde la primera temporada. Estos sí que son retontos. En el mismo reporte, vemos un cartel que dice Nueva York Renacida, lo cual, claro, es una referencia al propio título de la serie. Solo que, claro, aquí es pura propaganda para el gobierno de Wilson Fisk, y por otro lado, se refiere al renacimiento y nueva etapa de Daredevil. Hablando de novedades, vemos a Matt Murdock con su traje de color negro y por fin con su símbolo de la doble D. ¡Sí! ¡Sí! Este traje es referencia a su etapa de Shadowland, aunque aquí se cambia por ser un símbolo de rebelión contra el régimen de Kingpin, y para reflejar un tono más oscuro, violento y maduro del personaje. Esto, más que un dato curioso, es un comentario, pero es que me encanta que desde la primera temporada, la relación de aspecto de la serie cambia cada que Matt usa el sentido del radar, desde ampliándola para dejar en claro que está usando esta habilidad, hasta minimizándola para enfocar su objetivo. Joder, esto sí es cine. Más adelante vemos que Matt llega al bar de Josie, lugar que frecuentaba con Karen y Foggy para beber, hablar y o festejar, y que ahora sirve como una guarida donde ahí se encuentra con Karen. ¡Ay, el amor! Después se nos presenta a Mr. Charles, interpretado por Matthew Lillard, quienes muchos recordarán por ser Shaggy en Scooby-Doo y ahora William Afton en Five Nights at Freddy's. Mr. Charles se describe como un agente de la CIA y un poderoso antagonista político de Wilson Fisk, enviado por Valentina Allegra de Fontaine. Estoy casi seguro que este personaje oculta algo, pero conforme avance la serie, veremos si sí es un simple intermediario o tal vez alguien aún más importante. Volviendo con Matt y Karen, esta última menciona que Jess encontró el manifiesto del barco que vimos al principio del episodio llevando armas. Aquí claramente se refiere a Jessica Jones, investigadora privada con superfuerza que vimos en las series de Netflix y que volveremos a ver en esta temporada. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Sé que esto no es un dato curioso, pero a quien se le haya ocurrido hacer esta transición merece un aumento. Pasando con Kingpin, vemos que el fiscal recibe una llamada de Valentina Allegra Fontaine. Es Da Fontaine. Se le olvidó el Da. Quien, como sabemos, es la actual directora de la CIA y una figura maquiavélica que opera en las sombras, demostrando que sigue teniendo mucha influencia aún después de lo ocurrido en Thunderbolts. Del lado de Heather Glenn, la ex de Matt Murdock, vemos que le está haciendo una evaluación psicológica a Jack Duquesne, alias Schwartzman, personaje que conocimos en la serie de Hawkeye, interpretado por el actor mexicano Tony Dalton. Ahí mismo vemos que Heather comienza a tener alucinaciones con Muse, esto debido a su trauma tras ser atacada por él. En los cómics, Muse, tras su muerte, es condenado al infierno donde se acostumbra y sigue creando su arte, hasta que conoce a una chica y se le presenta en forma de fantasma, pero de eso hablaremos en unos momentos. Más adelante, vemos que llega el fiscal Benjamin Hochberg a hablar con Kirsten McDuffie, la socia de Matt Murdock. Benjamin Hochberg es el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York, quien en los cómics descubrió la verdadera identidad de Daredevil cuando este fue acusado de homicidio involuntario. Cuando volvemos a ver el BB Report, este es interrumpido por alguien que se está haciendo pasar por Wilson Fisk y revelando cosas turbias. Claramente nadie sabe quién está detrás de esta máscara, pero ya han empezado teorías, desde que puede ser la misma BB Yurik hasta que podría ser Foggy Nelson. Pero, ¿ustedes qué dicen? Es un misterio muy misterioso. En esa misma transmisión, vemos que habla sobre Ben Urich, tío de BB que fue eliminado por Kingpin en la primera temporada de la serie original. Esto porque Ben estaba investigando a la madre de Kingpin, y este lo tomó como una amenaza personal. Después vemos a Daniel Blake, que para quienes no lo recuerden, es un joven y ambicioso asistente político quien es leal a Wilson Fisk, además de su protegido. A menudo es mostrado como un personaje inexperto pero entusiasta, y vemos que sí le gusta mucho este mundo de política y gangsters, porque en su departamento podemos ver un póster de la película El Padrino. ¿Aún es la mejor película en la historia? Nunca lo fue.
Inmediatamente vemos algunos planos de la ciudad de Nueva York, donde vemos la Torre de los Vengadores, que como sabemos, Valentina Allegra de Fontaine fue quien la compró y la renombró como la Watchtower, la cual en los cómics es el nombre de la torre donde opera Sentry. Volvemos a ver a Heather, quien continúa teniendo alucinaciones con Muse, y que además está comenzando a caer en el alcoholismo. En los cómics, Muse presenció la llegada del alma de Morgan Wither en el infierno, una joven artista con problemas que sentía que estaba perdiendo la cordura. Reconociéndola como un alma gemela, Muse fue a verla y compartió su visión del mundo con Morgan, inspirándola a continuar su legado cuando regresara al mundo de los vivos. Aunque al principio Morgan pensó que todo era una alucinación, Muse comenzó a aparecerse ante ella como un fantasma para impulsarla a liberar su verdadero ser. Además de que Heather Glenn se volvió alcohólica en los cómics, debido a una espiral de depresión provocada por traumas personales, sumada a una relación inestable, tóxica y de dependencia emocional con Matt Murdock. Así que tal vez estén combinando estos dos conceptos para el desarrollo del personaje en esta segunda temporada. Pasando con Karen y Matt, vemos a este entrenando, a lo que Karen le pregunta cómo puede hacer eso, y él le responde que es gracias a su sensei. En los cómics y en la serie de Netflix, su sensei fue un hombre llamado Stick, un maestro de artes marciales ciego, quien entrenó a Matt para controlar sus sentidos mejorados tras perder la vista, y lo preparó para luchar contra la organización criminal La Mano. Llegando al final, vemos que el escuadrón antivigilantes atrapa a Cherry, un investigador privado amigo de Daredevil, en su departamento para interrogarlo, donde descubrimos que su nombre real es Clark Pitts y que recibió un reconocimiento por su trabajo ayudando gente durante la invasión Chitauri a Nueva York en el 2012. Finalmente, Daredevil llega para salvarlo, pero la pelea termina a favor del escuadrón, quienes lo desenmascaran, pero estos son eliminados por Bullseye, quien además manda un cuchillo con su símbolo y el mensaje de nada, dejando en claro que seguramente Daredevil y Bullseye se unirán en algún momento de la temporada, y ahora tocará ver cómo se desarrolla esa alianza. Oh my god, esto va a ser épico, papus. El episodio comienza con alguien pintando lo que creemos es el símbolo de Daredevil de la D, pero realmente está escribiendo Resist y Rebel. Después de esto, vemos a Daredevil escuchando cómo se llevan a su amigo Cherry al hospital, a la vez que está revisando el cuchillo que le envió Bullseye, el cual tiene relieve, lo que le facilita leerlo. Eso tiene sentido para mí. Hablando de Bullseye, vemos que este está en la iglesia Clinton, la cual es la misma donde atacó a Karen en la serie original. Ahí Bullseye pregunta por la hermana Maggie, y es que de quien está hablando es de Maggie Murdock, la madre de Matt Murdock, que la abandonó tras sufrir depresión postparto, pero se reencontrarían en el cómic Born Again, y en la tercera temporada de la serie original que adapta este cómic. Más adelante vemos a Kingpin entrenar para una pelea de boxeo que tendrá próximamente contra un hombre llamado Matterhorn. En los cómics hemos visto a Kingpin entrenar, pero nunca boxeo. Fisk posee una habilidad extraordinaria en el combate cuerpo a cuerpo, especializándose en diversas artes marciales, incluyendo sumo, judo y hapkido, volviéndolo un digno rival para varios personajes de Marvel. Momentos después, vemos que Kingpin revela públicamente que Matt Murdock es... un héroe. ¡Ay, qué susto me diste! Claramente esta es una táctica de Fisk para retrasar a Matt, y que así mientras el escuadrón antivigilantes busca a Daredevil, los ciudadanos de Nueva York buscan a Matt Murdock. Y por si se lo preguntan, la razón por la que Kingpin no revela públicamente que Matt es Daredevil es porque estos dos hicieron un pacto donde Kingpin no revela su identidad y a cambio Matt no va tras Vanessa. Pacto que se rompió cuando se reveló que Vanessa mandó eliminar a Foggy. Así que ahora la razón por la que no la revela es más parecida a los cómics, donde es principalmente por un juego de poder y orgullo personal. Fisk prefiere tener el control sobre Murdock y utilizar esa información para manipularlo o amenazarlo, en lugar de simplemente exponerlo, lo que le permite mantener su posición superior y el control de la ciudad. Eres cruel, pero justo. Después de esto, vemos que Sheila le pregunta a Daniel sobre los videos del falso Kingpin, a lo que él le responde que son simples bromas de internet y que periódicos importantes como el Bulletin no lo han mencionado. El New York Bulletin es un periódico creado para las series de Netflix donde solía trabajar Ben Urich. Esto debido a que en esos tiempos había problemas de derechos todavía más grandes de los que hay actualmente, y no podían meter al Daily Bugle, que es donde trabaja Ben Urich en los cómics. Después volvemos a ver a Cole North, que para quienes no lo recuerden, él era parte del escuadrón antivigilantes y el responsable de eliminar al primer White Tiger, Héctor Ayala. Todos creíamos que murió en una explosión tras enfrentarse a Daredevil y Punisher, pero ahora vemos que sigue con vida. Hijo de perra, aún sigues con vida. En los cómics, Cole North es un detective del Departamento de Policía de Nueva York, conocido por ser un firme opositor a los justicieros, pero eventualmente se redime y se termina convirtiendo en un aliado tanto de Daredevil como de otros vigilantes. Redención que no creo que pase luego en la serie, ya que este está buscando venganza.
Inmediatamente vemos que Bullseye acaba con dos agentes, usando su nuevo traje, el cual, como platicamos hace un tiempo, toma inspiración del traje de los cómics de Chip Zdarsky, con la diferencia de que ahora sí tiene su icónico logo en la frente. Más tarde, Vanessa le pregunta a Buck si ha estado en la misma habitación que Poindexter, reflejando el miedo que le tiene. Y es que sí, en la tercera temporada de la serie original, Bullseye estuvo a punto de eliminar a Vanessa, y de no ser por Daredevil y Kingpin, lo habría logrado. ¿Héroe o amenaza? Después, cuando Vanessa está hablando con Wilson, esta le pregunta cuántos mundos necesita conquistar, y él le pregunta de regreso cuántos hay. Esto es curioso ya que supuestamente ninguno de los dos sabe de la existencia del multiverso, pero admito que este diálogo me recordó lo visto en Spider-Man Into the Spider-Verse, donde Kingpin busca por todo el multiverso a su esposa e hijo que fallecieron en su universo. Ahora pasamos con Ángela del Toro, la sobrina de Héctor Ayala, que se termina convirtiendo en White Tiger. Ahí vemos que se llevan a su tía por, según, agredir a un miembro del escuadrón. Hijos de la chinita. Lo que lleva a Ángela con Kirsten McDuffie, quien conserva el traje y amuleto de White Tiger, donde vemos flashbacks de Héctor Ayala, los cuales no solo son recuerdos del personaje, sino del actor Camar de los Reyes, quien lamentablemente falleció en 2023, así que es un lindo homenaje. Recordemos que el amuleto le da capacidades físicas mejoradas y habilidades de combate cuerpo a cuerpo de alto nivel. Después volvemos a ver la transmisión de este falso Fisk, que comienza ofreciendo una pastilla azul y una pastilla roja, una clara referencia a Matrix, donde la pastilla roja simboliza la búsqueda dolorosa de la verdad y la libertad, permitiendo a Neo ver la realidad tal como es. Y la pastilla azul representa la comodidad de la ignorancia, eligiendo permanecer en una ilusión simulada y placentera, por lo que la simulación sería el gobierno de Wilson Fisk. Cuando la transmisión termina, se nos revela que quien está detrás de la máscara es Bibi Yurik, lo cual tiene mucho sentido, porque ¿quién más tiene acceso a la información y videos que ella? Así que ahora queda esperar que no la atrapen. Casi al final, Vanessa tiene una pesadilla con Bullseye, donde vemos que este le lanza una pelota de béisbol, la cual habla más de Bullseye que de Vanessa, ya que en la serie de Netflix nos muestran que él solía jugar béisbol y acabó con la vida de su entrenador usando una pelota, y en los cómics el personaje también fue un lanzador estrella antes de convertirse en un letal asesino. Finalmente, vemos que Matt y Karen son atacados por el escuadrón antivigilantes, a lo que Daredevil les termina dando una Tremenda paliza negra. Pero Karen no se queda atrás, ya que termina derrotando a uno, y hasta raptándolo, lo cual contrasta bastante con la Karen de la primera serie, donde aunque sí podía defenderse, no podía totalmente sola, así que este es un gran desarrollo de personaje. ¡Qué femenina! Al inicio del episodio vemos que Matt y Karen interrogan al miembro del escuadrón quien dice llamarse Alan Saunders. A él ya lo habíamos visto al final de la primera temporada, donde fue testigo de cómo su compañero eliminaba a un joven y lo hacía pasar por vigilante, por lo que desde ese momento Alan se decepcionó del escuadrón y de Wilson Fisk, y es por eso que está en contra y busca unirse a Matt y a Karen. Ahí mismo vemos que mientras lo interrogan, Matt está escuchando sus latidos y respiración, esto para saber si miente o está diciendo la verdad. En este caso, sí está diciendo la verdad, pero la pareja no lo va a dejar ir tan fácil. Además de que donde están ocultos no es otro lugar más que la guarida de Punisher, esa misma donde se reencontraron Frank y Matt en la primera temporada. Y vemos que el lugar, por así decirlo, consume a Karen, ya que el mismo Matt le dice que está tomando una actitud parecida a la de Frank Castle. Y es que recordemos que Karen y Frank tuvieron sentimientos uno por el otro, pero nunca llegaron a nada. Órale, este carnal sí me comprende. Pasando con Heather Glenn, vemos que esta conservó la máscara de Muse y hace ejercicios para tratar de superar el trauma, pero por cómo va su subtrama, pareciera que en vez de superarlo, se va a corromper y se convertirá en la siguiente Muse. Ya veremos si sí se cumple esa teoría o llevan al personaje por otro camino. Más tarde, vemos que el escuadrón antivigilantes lleva a Kirsten a la prisión oculta de Kingpin, donde se encuentra Jack Duquesne, ya que lo representará en su juicio. Y ahí mismo, vemos que Kingpin tiene varios vigilantes y gente que está en su contra encerrados. Recordemos que al final de la primera temporada, tenía a Punisher ahí, pero este logró escapar, y veremos que fue de él, tanto en su especial que se estrena una semana después del final de temporada, como en Spider-Man Brand New Day. En esta misma escena, Jack Duquesne hace mención al reinado del terror de la Revolución Francesa, un periodo violento de la Revolución Francesa caracterizado por la represión estatal liderada por Maximilien Robespierre y el Comité de Salvación Pública. En respuesta a amenazas internas y externas, se arrestaron y guillotinaron a miles de sospechosos contrarrevolucionarios para asegurar la República. God damn it! ¡Viva la revolución! Más adelante, empieza una nueva transmisión del falso Kingpin, que como ahora sabemos es Bibi Yurik, y esta muestra fragmentos de Jack Duquesne como Swordsman, de White Tiger peleando contra unos ladrones, y del último enfrentamiento de Daredevil contra Muse. Después de que Swordsman es declarado culpable, Kingpin organiza una fiesta donde vemos que Heather habla con Buck, quien relaciona a varias personas con personajes de Shakespeare, y a Sheila la relaciona con Iago.
El antagonista principal de la tragedia, Otelo, es un teniente envidioso y manipulador que trama la destrucción de Otelo y su esposa Desdémona, haciéndoles creer falsamente que ella le es infiel. Y aunque tal vez no muestre que Vanessa le es infiel a Wilson, al menos no en esta temporada, definitivamente hará algo que ayudará a derrocar a Wilson. Y es que otro detalle curioso es que Sheila aparece en el tráiler de Spider-Man Brand New Day, entregándole la llave de la ciudad a Spider-Man, así que habrá que ver qué pasa más adelante. Llegando al final, vemos una épica pelea en plano secuencia de Daredevil rescatando a todos los presos, y con Swordsman uniéndose a él, demostrando mejor que nunca sus habilidades, que para mí ha sido de las mejores peleas no solo de la temporada, sino del personaje. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Al mismo tiempo, vemos que Ángela por fin se puso el amuleto y un traje que hace alusión al de White Tiger. Y justamente en los cómics, tras la muerte de su tío Héctor Ayala, Ángela asume el manto de White Tiger. Tal vez una ligera diferencia es que en los cómics es más adulta cuando toma el manto, y es una agente federal. El episodio termina con todos los presos yéndose libres, con Matt y Karen en otro vehículo, y con Kingpin haciendo explotar el Estrella del Norte, para eliminar la evidencia de armas, sin importarle que había vidas inocentes a bordo, y así echarle la culpa a Daredevil. El episodio comienza mostrándonos la rutina de Benjamin Poindexter, para después pasar a un restaurante donde le llama al escuadrón antivigilantes y decirles que vio a Frank Castle ahí. Cuando llega el escuadrón, se arma una masacre con Bullseye, demostrando por qué es de los mejores villanos de Marvel, pero le termina diciendo a un chico que no se preocupe, que es de los buenos, y dejando su símbolo hecho con catsup. Claramente están queriendo que Bullseye se convierta en un antihéroe, pero hay que recordar que es un psicópata, por lo que no será tan sencilla esta supuesta redención. En los cómics, lo más cercano que pasó fue cuando se unió a los Dark Avengers de Norman Osborn, donde tomó el manto de Hawkeye, pero aún así sigue siendo un asesino que usaba su posición para cometer crímenes y satisfacer sus propios impulsos asesinos, no para proteger a nadie. Tras el anuncio de Bibi Yurik como la falsa Kingpin anunciando su pelea de boxeo, vemos que Matt y Karen están entrevistando a los que estaban en la prisión de Kingpin, donde Swordsman le dice a Daredevil que ahora es un símbolo. Este le dice a Ángela que el amuleto es una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esta última le lleva la memoria a un chico que vende arepas para que se la entregue a Bibi Yurik. Seguido de esto llega Christoph Isaba, el antiguo primer oficial de la Estrella del Norte, quien confiesa todo y dice que Wilson Fisk firmó unos documentos pero bajo el nombre de Kingpin. Pues Matt y Karen hablan sobre que Christophy debe hablar con Kirsten para llevar todo esto a asuntos más legales. Y después hablan sobre la pelea que tendrá Wilson Fisk, y Matt comienza a recordar a su padre. Esto es emocionante porque es la primera vez en toda la serie que usan flashbacks de la serie original. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Inmediatamente se nos revela que la razón por la que Kingpin va a pelear no es por una causa benéfica, sino una trampa para traer a Bullseye y eliminarlo. Es por eso que le pide a Vanessa que no vaya a la pelea, ya que al ser un lugar público se pone más en riesgo. Poco después, vemos a Bullseye viendo el anuncio de la pelea en la tele, a lo que lanza una moneda destruyéndola. Escena que me recordó bastante a Hawkeye, donde enciende un televisor con una moneda, mostrando de alguna manera el contraste entre ellos. Más adelante volvemos a ver a Mr. Charles, quien le reclama a Kingpin del fracaso del barco, y le dice que están pasando cosas más grandes afuera que un simple alcalde en su muy pequeña porción del mundo. Eso tuvo que doler. Aquí podemos pensar que se refiere a eventos recientes como los de Capitán América, Brave New World y Thunderbolts. Otra cosa que quiero rescatar de esta escena es que hace unos días Vincent D'Onofrio confesó que le agarró odio a Matthew Lillard, al menos cuando grababan, ya que su personaje, Kingpin, odia tanto a Mr. Charles que eso se pasó al rodaje, y D'Onofrio luego sentía la tensión al verlo llegar al set, cosa que nunca pasó con Charlie Cox, así que insisto en que Mr. Charles es alguien más importante de lo que pensamos. Después, Vanessa logra que la gobernadora se ponga de su lado y así quitarse un peso de encima, mientras Matt se infiltra en el escuadrón para descubrir dónde está Bullseye, y su investigación lo lleva a la iglesia Clinton, donde, como él dice, creció en esa iglesia, y nuevamente vemos otro flashback de la serie original. Ahí Matt se encuentra con el mismo cura que vimos en el primer episodio, y le cuenta a medias todo lo que sabe. Y es ahí donde Daredevil logra localizar a Bullseye, y tienen una épica revancha que termina con Bullseye diciendo que solo necesita una buena acción para redimirse, que lamenta la muerte de Foggy y que era lo que Daredevil nunca pudo hacer. Nuevamente, esta redención de Bullseye hay que tomarla con pinzas, ya que así como sí puede volverse uno de los buenos, con métodos cuestionables, puede continuar siendo un villano sádico que disfruta de contravivir personas. Vemos que el lugar donde se dará la pelea de Kingpin es el gimnasio Fogwell, lugar muy importante en la vida de Matt Murdock, ya que ahí fue donde su padre siempre entrenaba y sería un lugar clave para descubrir pistas de su asesinato. Justamente, atrás podemos ver el cartel donde anunciaban su pelea contra Krill, pelea que fue arreglada para que perdiera, pero como no pasó eso... Déjame adivinar,
¿Se murió? Después vemos que Christopher confiesa toda la cámara y con Kirsten como su abogada. Y de ahí pasamos a la pelea de Kingpin, donde este no deja ni siquiera que su rival lo roce. Desgraciadamente al mismo tiempo, Buck, a petición de Kingpin obviamente, elimina a Christopher y a 2 policías que iban con él. Volvemos a la pelea, y aquí cabe mencionar que en los cómics no es que Kingpin esté gordo y eso lo haga pesado y fuerte, sino que él es puro músculo. Todo eso que lo hace ver grande y fuerte son años de entrenamiento y ejercicio que lo convierte en uno de los seres humanos más fuertes de Marvel. ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Finalmente, Vanessa siempre sí fue a la pelea, pero luego aparece nuestro querido Bullseye y vemos que Vanessa aún sigue con su trauma al verlo, por lo que ambos están preparados para eliminarse mutuamente. Pero Kingpin logra bloquear el ataque de Bullseye, pero este último recibe el disparo de Vanessa. Y cuando Kingpin está a punto de acabar por siempre con Bullseye, llega Daredevil a salvarlo, y ambos terminan escapando. Pero las cosas no acaban bien para la pareja, ya que Vanessa sí recibió un pedazo de cristal en la cabeza, lo que hace que caiga al suelo, y así es como la agente Nadim y Foggy Nelson fueron vengados. Justicia. El episodio comienza con un sueño o recuerdo de Vanessa y Wilson en la isla que mencionaron en episodios anteriores. Y ahora vemos a Vanessa en el hospital después de que un cristal se le encajara en la cabeza. Escena que estoy seguro que a muchos nos recordó la muerte de Rosie Octavius en Spider-Man 2. A esto Kingpin le pide al oficial Powell que busque a Daredevil y Bullseye y que se los entregue con vida. Ahí mismo vemos que Daniel Blake está muy angustiado, porque ya empezó a rondar la noticia, y atrás de él vemos un noticiero donde pusieron una foto de Wilson y Vanessa en la gala del 8º episodio de la temporada anterior. Después, la pantalla se convierte al formato 16:9, que es el que tenía la serie original de Netflix, pues ahora estamos viendo un flashback de Vanessa antes de abrir su galería y se encuentra con la icónica pintura llamada Un conejo en una tormenta de nieve, que es la que miraba Kingpin el día que se conocieron, y que terminaría manchada con su sangre al final de la 3ª temporada de la serie anterior. Pasando con Daredevil y Bullseye, ambos están huyendo y al detenerse, Bullseye menciona a Foggy, lo que nos lleva a un nuevo flashback donde volvemos a ver a este querido personaje. Este flashback también ocurre antes de los eventos de la serie original, y además del formato vemos que la fotografía y la corrección de color también son las mismas. Es bellísimo. Ahí mismo vemos que los flashbacks están unidos, pues Foggy se encuentra con Lionel McCoy, quien vivía en su mismo edificio, y este confiesa que le falló a su jefe, el cual es Kingpin, quien para esos momentos era simplemente un criminal que controlaba todo desde las sombras. Junto a Kingpin nos encontramos con James Wesley, quien era su mano derecha en la primera temporada original y quien fue eliminado por Karen en los últimos episodios. Aquí Wesley le sugiere invertir en arte en lugar de criptomonedas, lo que comienza a conectar todo. Volviendo al presente, Matt lleva a Bullseye a la iglesia Clinton, donde le pregunta si recuerda ese lugar, ya que como dijimos, ahí fue donde fue a buscar a Karen y donde eliminó al padre Lantom, el confidente y guía moral de Matt Murdock. Volviendo al flashback de Foggy, vemos que él y Matt están haciendo su pasantía en el despacho de abogados Landman y Zack, quienes también vimos en la serie original, conocidos por representar a la corporación Roxxon y claro, a Kingpin. Ahí también vemos que están ahorrando para tener su propio despacho. Más adelante, mientras toman cerveza y hablan de... ¿pies? Nos van, qué galán. Vemos en las cajas donde están los nombres de Cameron Garrity y Mary Lear, que son parte del equipo de producción y arte de la serie. Ahí también tenemos un cameo del showrunner Dario Scardapane, en forma de Bobblehead. Pasando con Kingpin y Wesley, este último le dice a un joven Buck que elimine a Lionel McCoy. Ya que estamos con Buck en el presente, este le dice a Daniel que lo acompañe y este se asusta porque ya se reveló el estado de Vanessa públicamente, y él sospecha que fue Vivi. Así que este teme por su vida cuando ve que Buck compra una pala y una sierra, pero se revela que era para el cadáver de Christopher, a quien eliminó en el episodio pasado. Más adelante, Matt le dice a Ben que conoce a una enfermera que le puede ayudar, de quien probablemente esté hablando es de Claire Temple, a quien vimos en toda la saga Defenders ayudando a curar superhéroes. El escuadrón antivigilantes llega a la iglesia y Matt está a punto de irse, dejando a Bullseye, pero recuerda una vez más a Foggy, quien le dio todo el dinero destinado para su despacho a Lionel McCoy para que iniciara una nueva vida, mostrando lo que en este caso es misericordia, lo que hace que Matt vuelva por Ben y se lo lleva a su guarida con Karen, quien por obvias razones no está contenta de verlo. Finalmente, Vanessa despierta y le pide a Wilson que le cuente la historia de cómo se conocieron, donde vemos un último flashback de ellos dos intercambiando miradas y, claro, de cuando se conocieron en la galería. Y tras una crisis, Vanessa finalmente muere. Se me cumplió lo que deseé. No me hizo sentir mejor.
Por si se lo preguntaban, en los cómics, ella muere a causa de una enfermedad terminal. Su salud empeoró drásticamente tras la angustia emocional de matar a su propio hijo, Richard Fisk, y las secuelas físicas de haber sido enterrada viva previamente. No sin antes orquestar la muerte de Foggy y manipular a Daredevil y Kingpin para que pelearan. El episodio comienza con Wilson junto a Vanessa, recién fallecida, y aquí el doctor que le había prometido salvarla en el episodio anterior le da su pésame, cosa que solo hace enfurecer a Fisk, y acaba con él rompiéndole la espalda. ¿Quieres que te la truene? Sí. Ya tronó. Wow. ¿Se quitó? Después de eso, pasamos al funeral de Vanessa, donde nuevamente vemos flashbacks de la serie original. Al mismo tiempo, Matt y Karen vigilan a Bullseye, quien se está recuperando, y Mr. Charles descubre que se han llevado todas sus armas, las cuales ahora usará el escuadrón antivigilantes. Inmediatamente, vemos una casa donde hay una niña jugando, y ahí se bajan unos tipos con armas. Pero una mujer sale a pelear con ellos, y tras vencerlos y quitarle una granada a la niña, se nos revela que esta mujer es nuestra queridísima Jessica Jones, a quien además le agregan la música de su intro. Pasando con Matt y Karen, vemos que Soledad Ayala está curando a Bullseye, y aquí surge un debate sobre que Karen le quiere poner fin a todo esto, eliminando tanto a Kingpin como a Bullseye. Y claramente Daredevil no está de acuerdo, ya que aunque él ya ha tenido varias veces la oportunidad de acabar con Kingpin, su código de no matar se lo impide, y ya veremos cómo esto llega a otro extremo. Luego volvemos a ver a Jessica Jones con su clásico atuendo de la serie, y ella le comenta a Daredevil que unos tipos trataron de meterse a su casa con su hija Daniel adentro. En los cómics, Daniel Cage es hija de Jessica Jones y Luke Cage, quien toma su nombre de Danny Rand alias Iron Fist, el mejor amigo de Luke, y en futuros alternativos hereda la fuerza y durabilidad de sus padres, convirtiéndose en la Capitana América. Luego, Jessica revela que hace un tiempo fue contactada por Mr. Charles, quien se mostró interesado en seres con superpoderes, y claramente ella lo mandó al demonio, pero dice que hubo otras superpersonas que le dijeron que sí, por lo que podemos intuir que tanto Luke Cage como Iron Fist sí se le unieron, pero eso ya lo veremos en la tercera temporada. Además, recordemos que Charles trabaja para Valentina, quien justamente estuvo reclutando superpersonas para crear a los nuevos Vengadores. Después, ambos entran a una bodega donde el escuadrón antivigilantes tiene escondidas las armas que recién robaron, y vemos una épica pelea con ambos héroes haciendo equipo. Pero como dijo Jessica, desde que tuvo a su hija, sus poderes van y vienen, cosa que podemos ver reflejada aquí. ¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! ¡No lo mato! Esto podría deberse a que ahora tiene una responsabilidad más grande, la de ser madre, por lo que el estrés y ansiedad de que su hija esté bien es lo que provoca que sus poderes a veces estén y a veces no, algo similar con Peter Parker en Spider-Man 2. En esa misma escena, vemos que los contenedores tienen el símbolo de Ox, organización científica y de investigación privada dirigida por Valentina Allegra de Fontaine, como tapadera de operaciones encubiertas. Más adelante, vemos que Heather continúa con su trauma de Muse, a lo que Buck le pide que le describa qué fue lo que le hizo, y comienza a ahorcarlo. ¡Me toca! ¿Y para qué les miento? Siento que aquí estaba viendo un episodio de The Boys en vez de uno de Daredevil, pero quitando eso, creo que sí se nos está presentando el camino para que Heather se convierta en Lady Muse. Ya veremos qué pasa con ella en los 2 capítulos que faltan. Volviendo con Karen y Bullseye, vemos que este último despierta diciéndole hola Karen, saludo que le lleva diciendo desde la serie original, y que le causa o causaba un gran miedo a Karen. Vemos que ella está totalmente dispuesta a eliminarlo de una vez por todas, y en medio pasan flashbacks de la primera y última vez que se vieron en la serie original. Pero Daredevil la detiene y aquí empieza la discusión sobre si matar o dejar vivir a los enemigos. Discusión que han tenido múltiples veces Daredevil y Punisher. Y recordemos que este último ha tenido mucha influencia en Karen, por lo que es entendible que ella siga su filosofía. Ahora vemos que Daniel Blake lleva a Bibi a casa de su mamá para celebrar su cumpleaños, y vemos que las cosas se comienzan a poner tensas entre ellos, porque anteriormente, Buck le pidió darle una noticia falsa para descubrir si ella era la que estaba filtrando la información, y le dice que Kingpin se va a retirar al final de su mandato. Si bien esta es una noticia falsa, hasta cierto punto es verdad, porque como sabemos en la tercera temporada y en Spider-Man Brand New Day, Sheila será la alcaldesa. Volviendo con ellos, Bibi entra a su cuarto y tras ver todo lo que tiene ahí, como este póster de la película Casino, se arrepiente de enviar el mensaje con la noticia falsa. Y ahí vemos que tiene el contacto de Ellison, jefe del New York Bulletin, lugar donde trabajó su tío Ben Urich. Y finalmente parece que se van a besar, pero Daniel le dice que encontró la memoria en su bolsillo, y así descubriendo que ella sí estaba filtrando la información y haciendo los videos del falso Fisk. Tras ver una manifestación con gente usando máscaras de Daredevil, Kingpin decide ir a su sótano donde tiene su icónica pintura manchada con su sangre, a lo que llega Daredevil haciendo referencia a 2 pinturas de Alex Maleev.
y le ofrece la solución de que ambos dejen Nueva York para terminar con esta guerra que solo está afectando a la ciudad. El error que comete Matt es que menciona a Vanessa, lo que provoca una nueva pelea entre estos dos, haciendo que se rompa la pintura y se manche ahora con la sangre de Matt. Tras una larga lucha, Daredevil logra darle un rodillazo que me recordó a la portada de Devil's Reign. Mientras tanto, afuera en la manifestación, Powell descubre que Saunders fue quien estuvo unido a la resistencia y lo termina eliminando, pero le hace creer al resto del escuadrón que fueron los manifestantes, por lo que comienzan a atacarlos. Finalmente, le terminan disparando al chico de las arepas, a Karen le quitan su peluca, y para su mala suerte, Powell estaba justo ahí, terminando así el episodio. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? El episodio comienza mostrándonos todo lo que dejó la manifestación del episodio anterior, y vemos una columna donde está escrita la palabra Spider, cosa que solo nos hace pensar en nuestro amigo y vecino Spider-Man, y como siempre pasa en estas películas y series, nos hace preguntarnos dónde estaba durante estos eventos. En un plano donde podemos ver toda la ciudad, nuevamente vemos la Watchtower, anteriormente conocida como la Torre de los Vengadores, que compró Valentina Allegra de Fontaine. Más adelante, Kingpin encuentra uno de los aretes de Vanessa, ya que Heather tomó uno en el episodio pasado. Y es que esto no lo mencioné, pero ¿se dieron cuenta que tiene la forma de los ojos de Muse? Confirmando que Heather se convertirá en Lady Muse, y ya andan circulando fotos de su aspecto en la tercera temporada, así que esto es más que oficial. La llevaré a casa con mamá. Además de que más adelante Kingpin le regala este otro arete. Pasando a casa de Mr. Charles, este es recibido por Jessica Jones, quien le reclama por enviar a sus hombres a su casa, donde estaba su hija, y antes de que pueda hacer algo, este le dice que es el único que sabe dónde está Luke Cage, confirmando que trabaja para él a cambio de que Jessica no lo haga. Inmediatamente vemos a Jessica platicar con Matt, y ella le sugiere acabar con Kingpin de una vez por todas, cosa que Matt considera, pero sabemos que Jessica no lo dudaría, pues ella fue capaz de eliminar a Killgrave, el villano de la primera temporada de su serie. Luego de esto, Daredevil habla con Bullseye, a quien le ofrece realizar su buena obra, pero también le dice que nunca le perdonará lo de Foggy, el padre Lantom y el agente Nadim, un agente del FBI que trabajó para Kingpin, pero logró redimirse durante la tercera temporada de la serie original. Ese es un verdadero hombre. En este caso, Daredevil le pide proteger a la gobernadora, cosa que claramente logra con éxito. Pasando con Karen, vemos que ella fue arrestada por el escuadrón y amenazada por Fisk, y después vemos al sargento detective Brett Mahoney, un oficial de Hell's Kitchen que vimos en las series de Daredevil, Jessica Jones y Punisher. Brett ayuda a Karen a salir por un momento para platicar con Matt sobre un plan que tienen. Más adelante, pasamos al juicio de Karen, donde tenemos el épico regreso de Matt Murdock como abogado, impresionando a todos los presentes, y además podemos ver que tiene el cómic de Born Again. ¿Viste eso? Más tarde vemos que Heather llega con Karen para hacerle un test psicológico, el cual es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, mismo que le hizo a Jack Duquesne. Ambas proceden a atacarse mutuamente, y Heather menciona a Kevin, el hermano de Karen, y la culpa por su muerte. A Kevin Page lo pudimos ver en un flashback de la serie original, y vemos que murió en un accidente de auto y quien iba conduciendo era Karen. Y después de que Karen provoca a Heather, en el fondo podemos ver a Muse, siendo esta una especie de señal que aparece cada que Heather está por perder la cabeza. Casi al final, Daniel Blake apela a su lado bueno y deja ir a Vivi, y se enfrenta a Buck. Bueno, enfrentar es mucho decir, porque este le da una tremenda paliza negra. Y finalmente, Buck termina eliminando a Daniel. Según el actor Michael Gandolfini, Daniel no iba a morir en esta temporada, e incluso grabó escenas para el último episodio, pero debido a que él consideró que su trama estaba concluida y que no se sabía qué hacer con el personaje en la tercera temporada, decidieron eliminarlo aquí, por supuesto con su debida redención. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Finalmente, Matt está en la iglesia Clinton, rezándole a San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles originales de Jesús, conocido principalmente como el santo patrón de las causas difíciles y desesperadas. A esto llega Jessica, dejándonos en claro que están más que preparados para la batalla final. El episodio comienza con Matt y Karen en el futuro, teniendo una cita en el restaurante Panatu Garden, mismo donde tuvieron su primera cita en la segunda temporada de la serie original. Volviendo al presente, Jessica ayuda a Matt a curarse de su pierna, que terminó herida en el episodio anterior. Y luego llega el juicio de Karen, donde después de meses se reencuentra con Heather, ya que no se habían visto desde el final de la primera temporada, y que este menciona a Karen en vez de a ella cuando despierta. Eso tuvo que doler. Y momentos después llega Jessica cuidando a la gobernadora, favoreciendo a Karen. Ahí mismo vemos a Bullseye apuntando hacia la corte, pero desde ahí podemos ver las señales que nos indican que es un Bullseye falso.
pues primero está acompañado de dos agentes del escuadrón antivigilantes. El azul de su traje es más claro y la diana en su frente destaca más. Pero no se preocupen, que más adelante llega el verdadero Bullseye, demostrando por qué es de los mejores personajes del UCM. Y más adelante, este le termina disparando a Buck, quien vamos adelantando que no murió. ¡Qué mal! Más adelante, Wilson Fisk es llamado para declarar, y para eso comienza diciendo una frase que recurrentemente decía en la serie original. Después de una intensa escena, Matt no tiene más remedio que revelar su identidad para así liberar a Karen. Y sí, en los cómics, la identidad de Matt Murdock como Daredevil se hizo pública cuando Kingpin la descubrió y comenzó a esparcirla. El tema de cómo el mundo olvidó su identidad es todo un rollo que hablaremos en otro video. Saliendo del juicio, Kingpin se reencuentra con la gobernadora, quien le dice que el fiscal general presentará cargos en su contra, y antes de retirarse, intercambia unas palabras con Jessica Jones, siendo esta la primera vez que interactúan en más de 10 años. Más tarde, comienza una nueva manifestación con toda la gente de Nueva York en contra de Kingpin, y nuevamente usando máscaras de Daredevil. Esto es algo parecido a lo que pasó en los cómics, donde varios villanos comienzan a invadir la ciudad y la gente sale para defenderla. Al mismo tiempo, vemos un último video de Ciudad Sin Miedo, donde Vivi se revela públicamente como la falsa Fisk. Ciudad Sin Miedo es una referencia a la icónica frase con la que se le suele identificar a Daredevil, el hombre sin miedo. En el mismo video vemos fotos de Daniel Blake y Ben Urich, y si se fijaron, cuando Kingpin recibe la noticia de la muerte de Daniel, a él pareciera no importarle. Se está volviendo salvaje. Más adelante llega Cherry, Mahoney y más policías a enfrentarse al escuadrón antivigilantes. Y aquí llega Soledad Ayala revelando que su esposo Héctor no mató al policía, lo que provoca que Cole North se rebele y los deje entrar, dando inicio a su redención como en los cómics, donde pasa algo similar, con él dándose cuenta de lo mal que estaba el sistema y volviéndose un compañero de Daredevil. La batalla final comienza y vemos a Kingpin más salvaje que nunca, llegando a romperle la espalda a un manifestante tal como lo hizo con Bullseye, y derrotando a grupos enteros de un puñetazo, mientras Daredevil, Jessica Jones y White Tiger se enfrentan al escuadrón. Pero finalmente Wilson acepta el trato de Matt para terminar con todo esto. Tiempo después, vemos que Nueva York comienza a sanar. Vemos el gimnasio Fogwell ya reparado después de que Daredevil y Bullseye escaparan de ahí. Y sí, ya sé que varios aseguran haber visto al vigilante ahí. Sea cierto o no, sería algo parecido a la máscara de Batman en la película de Joker. Creyó que no lo vimos. Pero sí. Vemos la cárcel de Fisk abandonada, el bar de Josie, y llegamos al restaurante con Matt y Karen, donde tienen su cita, pero para su mala suerte, la policía llega a arrestar a Matt. Tras esto, vemos el gran regreso de Mike Colter como Luke Cage, llegando a casa de Jessica para verla a ella y a su hija, y ahí vemos que la puerta de Jessica dice Investigaciones Alias, la agencia de Jessica como investigadora privada. Además, Luke menciona que terminó de trabajar con Mr. Charles, ya que encontró a un nuevo agente, que en este caso es Bullseye. Esto no significa que se vaya a unir a los nuevos Vengadores, pero sí puede ser el inicio de los Dark Avengers. Después vemos que Vivi se une oficialmente al New York Bulletin, donde trabajaba su tío y es recibida por Mitchell Ellison, el editor en jefe que conocimos desde la serie original. Atrás de Vivi podemos ver periódicos como el de la batalla de Nueva York de los Vengadores, el de Terror en Harlem, que fue cuando Hulk luchó contra Abominación, y uno que dice Cybertech Settles. Cybertech es una compañía tecnológica avanzada vinculada a Hydra y responsable del desarrollo del proyecto Deadlock, donde creaban prótesis cibernéticas y el software de control para convertir a soldados heridos en supersoldados cibernéticos llamados Deadlocks. Esto lo pudimos ver en la serie Agents of S.H.I.E.L.D., aunque no necesariamente esto la hace canon. Ojalá sí, pero no creo. Arriba la esperanza, abuelita. Del lado de Heather, vemos que ella finalmente supera, por decirlo así, su trauma, y se convierte en la nueva Muse. Y mientras ella usa la máscara, ve su reflejo con ella totalmente sana, haciendo referencia a lo mismo que ella dijo al principio del episodio. La máscara de los vigilantes es la que usan en su vida pública, y su verdadera identidad es la máscara. Finalmente, vemos a Kingpin en la playa, donde se ve imaginado con Vanessa, pero con él completamente solo y sin su ciudadanía. Por si se lo preguntan, en el cómic, Kingpin solo pierde la alcaldía, y quien se la termina ganando es Luke Cage. Cosa que, como sabemos, no será igual, pues Shayla será candidata y posible elegida para ser alcaldesa de la ciudad. Y la temporada termina con Matt Murdock en la cárcel, donde todo el escuadrón antivigilantes está ahí y Cole North le hace una señal de aprobación. Por último, Matt entra a su celda, dando fin al episodio. En los cómics, Matt Murdock termina en prisión porque, tras causar accidentalmente la muerte de un criminal mientras actuaba como Daredevil, decide asumir la responsabilidad. Fiel a sus principios como abogado, se declara culpable de homicidio involuntario y acepta ir a la cárcel en lugar de evadir la ley, mientras personajes como Iron Fist o Elektra asumen el manto de Daredevil. Se va a poner interesante. Y bueno, entertainers, eso ha sido todo. Ya saben que si conocen algún otro dato curioso o importante de la temporada, por favor coméntenlo.
Y si tú eres nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los siguientes videos. Les dejo mis redes sociales para que vean más contenido como este. Por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima.